Muy buenas tardes a todos. Estamos por comenzar la última conferencia de este seminario. Estamos hablando con broche de oro con el doctor aquí presente. Ahorita voy a leer una 10,000ª parte de lo que es su currículum. Es una cosa impresionante. Queremos agradecerles a todos su presencia. Igualmente el agradecimiento al patrocinio de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey y al licenciado José Roble Flores, que hizo posible que tuviéramos aquí al doctor para esta muy interesante conferencia. Y la verdad es que no quiero robarle el tiempo a él porque tenemos un peso completo aquí, entonces solamente voy a darles una semblanza rápida de él y le voy a ceder la palabra para proceder. Va a dar su exposición y luego vamos a tener la oportunidad de tener una muy buena espacio para preguntas y respuestas. El doctor Francisco Javier Escada Ganuzas es doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco y es catedrático de Filosofía del Derecho en esa misma universidad. Fue director durante casi 10 años y dirige el programa de doctorado La Globalización, Examen, Retos y Respuestas Interdisciplinarias y también el máster en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Es profesor del máster de Argumentación Jurídica en la Universidad de Alicante y del máster en Derechos Humanos del ITAM. En 2011 fue designado como profesor ad honorem del Instituto de la Judicatura Federal. Ha realizado estancias de investigación en diversos países europeos y ha invertido cursos y conferencias en Europa y América Latina. Ha sido visitante de México, donde ha participado en diversos foros judiciales, tanto federales como locales, así como en instituciones académicas y universitarias. Les pido un fuerte aplauso para el doctor y le cedo la palabra con su muy interesante conferencia. Bien, muchas gracias, Felipe, por tu presentación. Aunque parezca protocolario, de verdad que hablaba el profesor Aguiló antes de ayer de la emoción de estar aquí, pues con menos intensidad, porque mi vinculación con Alicante es desde hace muchísimos años, pero con menos responsabilidades que él, pero también de verdad para mí es muy emocionante el participar en este evento, en esta jornada. Me parece que han sido ustedes, todos quienes han asumido la organización, muy valientes y además que lo han hecho muy bien. Así que me da muchísimo gusto, sobre todo todos ustedes que conocen tanto sobre argumentación jurídica, que tuvieron la suerte en Alicante de ver pasar por allá no solamente a los compañeros y amigos del departamento del profesor Atienza, sino seguramente los mejores teóricos de la argumentación contemporáneos, que se hayan acordado de darme este espacio para dirigirme a ustedes. Esto sí que me emociona y lo agradezco de corazón. Así que muchísimas gracias en primer lugar. Me da también mucho gusto estar en este prestigioso Instituto de Investigaciones Jurídicas, en este orgullo de México que es la Universidad Nacional Autónoma. Así que todo se conjuga para que me sienta muy feliz de estar con ustedes. Les quiero felicitar también por la propia idea de crear esta red de argumentación jurídica. Recordaba Felipe, pues dirijo un máster y un doctorado que tiene presencia de la Universidad del País Vasco, pero que tiene presencia en la gran mayoría de los países de Latinoamérica en convenio con diferentes universidades. Y esta perspectiva latinoamericana me ha permitido captar, y ustedes lo han vivido también de primera mano, que a pesar de que muchas veces consideramos que el derecho tiene un componente nacional muy fuerte y que cada derecho es diferente, etcétera, la medicina pues es igual en todos lados, pero parece que el derecho es distinto y esto cada vez es menos cierto. Cada vez los debates jurídicos son más internacionales y ustedes saben muy bien, en lo que han oído aquí a sus compañeros de Alicante, a las personas que han conocido estos días, como saben muy bien, los problemas que nos preocupan son básicamente los mismos.
Aquí mis amigos mexicanos llevan preocupados debatiendo con el tema del nuevo proceso penal acusatorio y todos los problemas de la transición hacia este nuevo modelo. Esto ha pasado en toda Latinoamérica. Quienes de ustedes me escuchan que provienen de otros países saben que ha sido un problema que sigue siendo muchas veces un problema, un cambio muy importante. No digamos problemas como la corrupción, como la separación de poderes, como la independencia judicial, como la formación de los jueces. Son problemas que están presentes en todos nuestros países y que no tienen otra solución más que ese debate internacional, más que ese debate que se retroalimente con las experiencias de los diferentes países, a veces para seguirlas exitosas y a veces para no meter la pata, para no equivocarse con experiencias que han fracasado. Por lo tanto, me parece, como digo, excelente. Si hay algún ámbito, y ya entrando un poco en la materia que quiero desarrollar con ustedes, si hay algún ámbito en el que esta circunstancia, que ahora recordaba, se ve de primera mano, es en el ámbito de los derechos humanos. Yo creo que si hay otra cuestión que crea enormes debates en todos nuestros países, es la garantía, defensa, reconocimiento de los derechos humanos, derechos fundamentales, como quieran ustedes denominarlos, ¿no? No les voy a recordar algo que conocen muy bien, pero si se ponen a pensar un poco en lo que ha sido la historia de los derechos humanos, o más bien de la defensa de las garantías de los derechos humanos en el periodo contemporáneo al menos, verán cómo hemos pasado de unas declaraciones más bien intencionadas que otra cosa a la garantía de los derechos humanos, que fue un paso fundamental por medio de los tribunales, específicos, fundamentalmente los tribunales o cortes internacionales, que como parte de la defensa de la Constitución asumieron la defensa de los derechos, y estamos en este momento como en una nueva fase, en la que quizás lo que caracterizaría la defensa de los derechos humanos es su internacionalización. Los instrumentos internacionales de defensa de los derechos humanos. Yo creo que no es exagerado señalar que por la vía, sobre todo, de las declaraciones de los sistemas regionales de derechos en el ámbito europeo, la Convención Europea, en el ámbito americano, la Convención Americana de Derechos Humanos, estamos asistiendo, como digo, a la formación, a la conformación de un sistema como mínimo regional, yo creo que incluso universal, a un sistema universal de derechos humanos que se retroalimenta de fuentes muy variadas. Desde luego son los países, son las naciones las que han construido, por ejemplo, el sistema interamericano, la OEA, y a partir de ahí la Corte Interamericana, pero luego el trabajo de la propia Corte Interamericana repercute directamente, y México sabe mucho de esto, repercute directamente en el derecho nacional. Pero luego los tribunales constitucionales o supremos también influyen en la Corte Interamericana, esto que otro miembro de esta casa y buen amigo, el magistrado Ferrer MacGregor, denominó el diálogo jurisprudencial o el diálogo entre tribunales, y todo ese entramado va formando un derecho internacional de los derechos humanos que justifica que, por ejemplo, la Corte Interamericana cite al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, o que la Suprema Corte de Justicia mexicana cite a la Corte Constitucional colombiana o al Tribunal Constitucional español, etcétera. Esto, desde una perspectiva puramente nacional, no tiene ninguna justificación. La única justificación es que estamos hablando de lo mismo, estamos construyendo lo mismo, y esto es algo muy relevante, me parece, ¿no? Claro, esta circunstancia crea graves dificultades, graves problemas. ¿Y por qué? Pues fundamentalmente, desde mi punto de vista, porque estamos muchas veces intentando explicar fenómenos de esta naturaleza, como esta apertura internacional al derecho de los derechos humanos. Estamos intentando explicarla con categorías que no sirven para ello. Categorías que muchas veces proceden del siglo XIX o antes y que responden a realidades completamente diferentes. Voy a hablar, enseguida lo desarrollaré, de las cláusulas constitucionales de interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos.
Claro, en muchos de nuestros países, ¿cuál ha sido el debate? El debate es cómo va a venir un tribunal ahí de San José a decirme a mí, Suprema Corte Mexicana, o a mí, Tribunal Constitucional Español, en el caso del sistema europeo, etcétera, van a decirme cómo debo yo resolver los asuntos, cómo debo yo entender los derechos. Esto atenta a la soberanía nacional. Y se rasgan las vestiduras y se encienden las alarmas nacionalistas por esa intromisión. Y repito, claro, intentar explicar esta circunstancia, el hecho de que una decisión de un tribunal internacional sea directamente aplicable y vinculante para todas las autoridades de un país, intentar explicarlo con el concepto de soberanía decimonónico o anterior, naturalmente conduce al fracaso. No es posible hacerlo. Y este es precisamente el gran reto. El gran reto está en construir conceptos que sirvan para explicar las nuevas situaciones jurídicas, no forzar, como esos pantalones que no te entran y tienen que entrarme como sea, forzarlos no tiene ningún sentido porque al final acaba explotando, ¿no? Hay que crear nuevos conceptos. Y esta es un poco la idea central que quiero defender con ustedes. El hecho de que la existencia en la gran mayoría de las constituciones de nuestros países, la existencia de estas cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, de interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos, estableciendo listas abiertas de derechos humanos, etcétera, implican, desde mi punto de vista, una manera diferente de argumentar jurídicamente. La concepción tradicional de la argumentación me parece que chirría en algunos momentos si intentamos aplicarla tal cual al trabajo con los derechos humanos, sobre todo desde esta perspectiva internacional que es la que yo voy a abordar. Si recuerdan, en la interesante, como siempre, conferencia del doctor Aguiló el lunes, él decía, bueno, estamos ahí que nos encontramos en un dilema entre potenciar la rigidez constitucional como un elemento de defensa de lo incluido en la Constitución, pero luego, por otro lado, esa rigidez constitucional provoca que los cambios, las incorporaciones, por ejemplo, de nuevos derechos, etcétera, sea mucho más complicada por la dificultad de la reforma constitucional. Pues bien, me parece que de algún modo estas cláusulas que incluyen nuestras constituciones de apertura al derecho internacional de los derechos humanos, me parece que de algún modo son un punto intermedio entre estos dos extremos al que él se refería. ¿Por qué? Porque por un lado no son incompatibles con la rigidez constitucional, pero al mismo tiempo son una verdadera ventana por la que pueden estar permanentemente entrando nuevos derechos o nuevos contenidos de los derechos existentes, ¿no? Esa es la importancia, me parece, de este tipo de cláusulas. A esto me voy a dedicar los minutos siguientes. Voy a intentar no hacer una exposición demasiado larga para que tengamos, siempre me parece mucho más interesante y más vivo el debate y las críticas y las objeciones y los comentarios, y con un público de tanta calidad como ustedes y tan variado de origen y de formación, me parece que puede haber un debate interesante, así que intentaré ceñirme a un tiempo razonable, ¿no? Voy a hablar, como les decía, de la interpretación de las cláusulas, sobre todo de interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos, y este instrumento de la interpretación conforme me gustaría comenzar señalando que es un instrumento, digamos, de algún modo ambivalente. Desde luego, lo único que justifica la interpretación conforme es el hecho de respetar al máximo lo que el legislador haya establecido. El principio de conservación de las normas y de respeto al legislador democrático en nuestro caso. Pero hay un riesgo, ¿no?, en la interpretación conforme, que es que para intentar conseguir esa conformidad
de la disposición sometida a control, sea de constitucionalidad, sea de convencionalidad, podemos caer en el riesgo de hacer decir a ese texto algo que no dice y que desde luego no quería el legislador decir. De tal manera que, a pesar de que la interpretación conforme es un instrumento, como digo, de respeto al legislador, se puede convertir en un instrumento pura y simplemente de legislación cuando traspasamos determinados límites. Por eso, el último punto que abordaré será algunas ideas que someto a su consideración, que a mí también me plantean algunas dudas y algunas dificultades, pero los límites entre la interpretación conforme y el control difuso de constitucionalidad. Algo que en México en este momento está muy, muy vivo, ¿no? ¿Hasta dónde hay que esforzarse por la interpretación conforme y cuándo legítimamente cualquier juez puede inaplicar al caso el precepto de que se trate? Eso lo dejo un poquito para el final, y ese es un poco el tema que quiero desarrollar. No sé si fue la primera, pero desde luego fue muy importante el año 1976, cuando la nueva Constitución portuguesa, después de la dictadura del general Salazar, promulgó una nueva Constitución e incluyó en la misma, por primera vez, yo creo, esta cláusula. Hay unos precedentes en Suiza, etcétera, pero una cláusula de interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Precepto que fue poquito después, el año 78, imitado por la Constitución española, que también incorporó en el artículo 10.2 un precepto semejante. Y a partir de aquí ha habido un proceso de incorporación en nuestras constituciones de este tipo de cláusulas que genéricamente podríamos denominar de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Algunos ejemplos que muchos de ustedes conocen muy bien: en la Constitución colombiana de 1991, la peruana del 93, la boliviana del 2009 y, en última instancia, la Constitución mexicana en la reforma del 2011 incluyeron estas cláusulas de interpretación conforme. Pero muchas otras constituciones latinoamericanas han incluido cláusulas no exactamente de interpretación conforme, pero sí de posición jerárquica de los tratados internacionales sobre derechos humanos en el derecho interno. Por ejemplo, hay constituciones que establecen directamente rango, jerarquía constitucional a los tratados sobre derechos humanos. Citaría a Argentina, aunque solo los principales, Brasil, aunque sometidos a un quórum especial, Chile, Costa Rica, México, Nicaragua, indirectamente Paraguay y República Dominicana. Establecen de un modo u otro, más claramente o menos claramente, más descafeinados o menos descafeinadas por la interpretación de los tribunales constitucionales, pero está presente. Hay incluso algunos países que establecen incluso una jerarquía supraconstitucional a los tratados internacionales. Citaría a Bolivia, a Colombia, a Ecuador, cuando reconoce derechos más favorables a los constitucionales, Guatemala, aunque también hay tan matizada por la Corte de Constitucionalidad que ya casi están por debajo de la propia Constitución, o Venezuela. También muchas de las constituciones, que ustedes conocen mucho mejor que yo, incorporan cláusulas de apertura a otros derechos, es decir, cláusulas que establecen que no son solo derechos fundamentales o derechos humanos en el país correspondiente los que la Constitución contempla expresamente, sino también otros. ¿Cuáles? Por ejemplo, Bolivia no especifica, pero Brasil y México los que estén en los tratados internacionales. República Dominicana los de igual naturaleza que los reconocidos en la Constitución. Chile, Colombia, Guatemala, Nicaragua, Panamá y Venezuela los inherentes a la persona, a la dignidad o a la naturaleza humana. Honduras y Perú los derivados de la soberanía del pueblo, del Estado democrático de derecho y de la forma republicana, democrática y representativa. O Ecuador los derivados de la dignidad de las comunidades, pueblos y nacionalidades. Como ven, cláusulas muy diversas, con fórmulas textuales también muy distintas, con diferentes intensidades, pero que me parece que todas ellas tienen en común esta voluntad de que la protección de los derechos humanos no se quede en una protección exclusivamente en el ámbito nacional, y abriendo, como decía antes, una puerta o una ventana a
el derecho internacional de los derechos humanos. Independientemente de cuáles sean la fórmula utilizada por cada una de las constituciones, me parece que los problemas, y luego en el debate, si alguno de ustedes quiere intervenir, me dará mucho gusto, los problemas que se han planteado en todos nuestros países son muy similares en relación con estas cláusulas constitucionales. La jerarquía. ¿Qué pasa si hay una contradicción entre un tratado internacional y lo que establece la Constitución nacional? Problemón. Luego diré algo sobre el mismo. Problemas de alcance de la cláusula pro persona, vinculatoriedad de la jurisprudencia de los tribunales internacionales, en el caso nuestro la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La interpretación conforme con los tratados internacionales es aplicable también a la Constitución o solamente a las disposiciones infraconstitucionales, etcétera, etcétera. Aunque sea brevemente, me gustaría centrarme en 5 cuestiones que voy a someter a su consideración y que espero que den lugar a un cierto debate. El primero, ¿qué son las cláusulas de interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos y cómo actúan? Voy a intentar fijarme sobre todo en aquellos aspectos del problema que tienen más relevancia argumentativa. Es decir, que afectan en esa idea inicial que les presentaba a cómo argumentar con derechos humanos. ¿Qué peculiaridades, así he titulado mi intervención, qué peculiaridades supone la argumentación con derechos humanos? Y decía, en primer lugar, es necesario determinar esas cláusulas aparentemente interpretativas de nuestras constituciones cuando dicen que las disposiciones relativas a los derechos humanos deberán interpretarse conforme a los tratados internacionales sobre derechos humanos, que establecen un método de interpretación que hay que añadir a los tradicionales, a la interpretación teleológica, sistemática, histórica, etcétera, etcétera, o son otra cosa. En segundo lugar, ¿cuál es la vinculatoriedad para el juez nacional de las decisiones de los tribunales garantes de estos tratados y muy en concreto de la Corte Interamericana? En el caso de México, pues muchos de ustedes lo conocen muy bien, la Suprema Corte de Justicia ha ido pasando por diferentes fases, partiendo primero de que únicamente las decisiones de la Corte Interamericana eran vinculantes cuando México era parte del proceso correspondiente, pero hasta pues, la Varios 293, esta importantísima sentencia en la que ya reconoce la vinculatoriedad para México de todas las decisiones de la Corte Interamericana. No voy a hablar de la sentencia porque es algo específico de México y muchos de ustedes provienen de otras tierras, pero si luego algunos de ustedes quieren alguna ampliación al respecto, con muchísimo gusto le entro, porque me parece que es una sentencia muy importante y muy interesante desde muchos puntos de vista, que acierta en casi todo y en un párrafo de 5 líneas echa por la borda todo lo que creo que muy sólidamente había construido, pero no le voy a entrar. En tercer lugar, ¿cuándo debe acudirse a estas cláusulas interpretativas? ¿Siempre o solo cuando hay dudas? El concepto de interpretación más habitual en nuestra cultura jurídica es un concepto que Wroblewski llamaría estricto de interpretación. Es decir, solamente interpretamos cuando hay dudas sobre el significado. Imagínense si aplicamos este concepto de interpretación a estas cláusulas de apertura al derecho internacional de los derechos humanos. Estaríamos dejando en el juez la decisión de si acude o no acude a los tratados internacionales. Si no tengo duda, ¿yo para qué voy a ir a ningún lado? Aplico la letra. Aplico la letra de mi ordenamiento. No tengo que acudir a ningún sitio porque no tengo duda. Y hay tribunales mexicanos, hay jueces mexicanos que han optado por esta solución. Y dice, no, yo solamente si el derecho nacional sobre los derechos humanos, a mí no me ofrece ninguna duda, yo no tengo que acudir. Un problema también muy importante, porque que puede implicar o un nuevo concepto de interpretación o, si no, el fracaso estrepitoso del sistema internacional de protección de los derechos humanos. En cuarto lugar, abordaré, porque no se puede esquivar, la relación entre Constitución nacional y tratados internacionales, sobre todo en caso de conflicto. ¿Qué podemos hacer ante esta situación? Soy tan optimista que espero darles alguna idea que quite tantos miedos y tantas reticencias, ¿no? Yo creo que en muchos de nuestros países
la opinión sobre estas cláusulas constitucionales están determinadas por el miedo al ataque a la soberanía, el miedo al ataque a la supremacía constitucional, y eso hace mirarlas con recelo. Creo que hay fórmulas para darles la máxima potencialidad a estas cláusulas sin que haya por qué tener miedo a que la soberanía nacional se vea afectada o que se cuestione la supremacía constitucional. Hay vistas, hay caminos que luego les presento. Y por último, como ya anunciaba, abordaré los límites, aunque sea brevemente y de manera un poco a modo de borrador, los límites entre la interpretación conforme y el control difuso de constitucionalidad y la inaplicación al caso del precepto de que se trate. En primer lugar, les decía algunas ideas sobre estas cláusulas de interpretación conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos. Desde mi punto de vista, no se trata de métodos de interpretación. No son métodos de interpretación, no es un método de interpretación adicional el método comparatista o el argumento comparatista. Me parece que no. Me parece que estas cláusulas son, de nuevo vuelvo al profesor Jerzy Wróblewski, con terminología de Wróblewski, creo que estas cláusulas serían más directivas interpretativas de segundo grado de preferencia. Por si no lo recuerdan, les diría que Wróblewski y otros autores con otra terminología, Chiassoni o en fin, muchos autores, distinguen entre las directivas de primer grado, que serían las que justifican el significado que atribuyes a un enunciado, y luego estarían las directivas de segundo grado, que serían las que sirven para manejar las de primer grado. Y entre otras estarían las directivas de preferencia, que serían aquellas que nos permiten elegir entre diferentes significados. Por ejemplo, en el ámbito que estoy abordando de los derechos humanos, desde mi punto de vista, estas cláusulas lo que están indicándole al juez es, cuando se encuentra con un significado, tal vez el literal de un artículo, y otro significado, por ejemplo, el teleológico del artículo, se encuentra con dos significados y tiene que elegir. Y esto nuestros jueces no están acostumbrados a hacerlo. Se elige uno por los motivos que sean, normalmente ideológicos, y luego se busca la manera de justificar ese significado elegido. Pero no se pone el otro significado a dialogar, a argumentar con el elegido. Y esto es un fallo argumentativo desde mi punto de vista importante. Argumentar, ¿qué es? Ustedes lo saben muchísimo mejor que yo después de tantas horas y tantas lecturas sobre la cuestión. Argumentar, uno no puede argumentar consigo mismo, y ni uno puede argumentar con alguien que está completamente de acuerdo con él. En un mitin político es lo menos parecido a la argumentación. Ahí la gente no va a que le convenza o no a convencer, allí va a jalearse unos a los otros, qué buenos somos, cuántos somos y somos fantásticos. No, un debate en televisión entre políticos sí es argumentativo, porque hay dos posiciones. Por tanto, argumentar siempre es confrontar dos alternativas, dos posiciones, y dar argumentos en favor de una, que es tanto como dar argumentos en favor de por qué es mejor esa solución que una solución alternativa. Pues bien, en el ámbito que estoy hablando de los derechos humanos, estas cláusulas son verdaderas directivas de preferencia, en el sentido de que obligan al juez, no sugieren, obligan al juez, yo diría a cualquier operador jurídico, pero vamos a situarnos en el ámbito jurisdiccional, obligan al juez a elegir de los significados posibles aquel significado conforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos frente a aquel significado que sea contradictorio, inconforme con los tratados internacionales sobre derechos humanos. En ese sentido, es una directiva de preferencia. Directiva de preferencia estrechamente vinculada con el principio pro persona. ¿Cuál es la razón por la que tenemos que elegir la interpretación conforme con los derechos humanos frente a la que no lo sea? Pues porque partimos de un principio que es la potenciación, la maximización de las garantías de los derechos humanos, del ámbito de disfrute de los derechos humanos. Y en ese sentido, la interpretación conforme, como digo, es casi un
un hermano, una hermana del principio pro persona. Y esto tiene algunas importantes consecuencias. Desde mi punto de vista, aunque una Constitución no contemple expresamente el principio pro persona, si contempla la interpretación conforme, creo que debe considerarse incluido en la propia Constitución el principio pro persona, aunque expresamente no esté contemplado y como una derivación lógica, como una consecuencia lógica de la anterior. Y a la inversa, si una Constitución contiene el principio pro persona, pero no menciona la interpretación conforme, creo que ésta también debe considerarse implícitamente incluida, porque es un instrumento para obtener ese resultado que el principio pro persona persigue. Daría un paso más. Desde mi punto de vista, estas cláusulas de interpretación conforme no solamente deben llevar a elegir el significado conforme frente al significado inconforme, sino que desde mi punto de vista obligan a elegir el significado más conforme frente al significado menos conforme. ¿Y esto qué significa? Significa, desde mi punto de vista, que debe optarse por aquel significado que optimice en mayor medida el derecho. No basta contentarse, desde mi punto de vista, con la simple no contradicción entre lo que establece, por ejemplo, la Constitución Nacional y los tratados internacionales, sino que, como decía al comienzo, creo que en nuestros mundos, en nuestras regiones, se va formando un sistema regional de derechos humanos alimentado de diferentes fuentes, y que debe llevar, como digo, a conseguir una serie de objetivos, una serie de resultados, no a la mera no contradicción. Para esto no hacían falta estas maletas, para contentarse con esa versión de dieta light de las cláusulas de apertura al derecho internacional y los derechos humanos, no hacían falta estas reformas constitucionales o estas declaraciones pomposas, ¿no? Por lo tanto, si lo que se pretende es la máxima potenciación de los derechos, me parece que debe derivarse de ahí esta directiva de que entre dos significados posibles, ambos compatibles con los tratados internacionales, debe elegirse el que en mayor medida optimice, potencialice el derecho correspondiente. Y por último, en cuanto a estas ideas acerca de en qué consisten, desde mi punto de vista, estas cláusulas, creo que también estos preceptos constitucionales establecen lo que no se me ha ocurrido otro nombre diferente que llamarlas directivas de resultado obligado. ¿En qué sentido? Ustedes saben, nuestros derechos contienen, por ejemplo, muchos preceptos que establecen la interpretación restrictiva o la interpretación extensiva, que no es en sí mismo un método de interpretación, sino que está diciendo no, el resultado de tu actividad interpretativa no puede ser la extensión de los supuestos de aplicación de este delito o debe ser la ampliación de las garantías, etcétera, ¿no? Pues bien, estas cláusulas, desde mi punto de vista, de algún modo, lo que establecen es la obligación de que todo considerado, tenido todo en cuenta, al final el resultado de la aplicación del derecho sea la decisión que en mayor medida optimice el derecho correspondiente. Es decir, que había que realizar un control final sobre, por ejemplo, el significado atribuido a un artículo para intentar establecer qué es la manera de entender el artículo que en mayor medida garantice el derecho, limite, en menor medida limite los derechos, el disfrute de los derechos, etcétera, ¿no? Tal vez también algunos de ustedes recuerden una famosa distinción entre el profesor Giovanni Tarello de interpretación producto e interpretación actividad, me parece que aquí a lo que me estoy refiriendo es a la interpretación producto, al resultado de la interpretación que sea un resultado que sea el que en mayor medida permite el disfrute del derecho correspondiente. El segundo punto, les anunciaba que quería brevemente también referirme a en qué medida estas cláusulas implican o qué grado, lo digo de otro modo, estas cláusulas, qué grado de vinculatoriedad establecen para las decisiones de los tribunales internacionales garantes de los derechos.
La gran novedad en la historia de la humanidad, en la defensa de los derechos humanos, que son el Tribunal, el Sistema Europeo y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿por qué son tan importantes? ¿Por qué es, con todos los defectos y las críticas que podamos formular, por qué este es el momento de la historia de la humanidad en la que mejor están defendidos los derechos humanos? Yo me atrevo a decirlo, que repito, con todos los problemas, pero, digamos, tenemos instituciones. Pues porque los tratados internacionales sobre derechos humanos no son declaraciones que sí, yo firmo donde hay que firmar, yo firmo para legitimarme internacionalmente, etcétera. No. La gran novedad es que estos tratados internacionales tienen establecidos tribunales de garantía cuyas decisiones son directamente vinculantes para los países signatarios del sistema de derechos humanos correspondiente. Esta es la gran novedad. De tal manera que mantener una postura cauta en cuanto a la vinculatoriedad de las decisiones, por ejemplo, de la Corte Interamericana, me parece que de nuevo es conformarse con una versión muy débil del derecho internacional de los derechos humanos. Yo creo que forma parte intrínseca del sistema el hecho de que las decisiones, todas las decisiones de los tribunales internacionales son vinculantes para todos los países y en general para todas las autoridades de los países miembros del sistema correspondiente. Ustedes saben mucho de interpretación, saben mucho de la distinción entre el texto y el significado del texto, disposiciones normativas, normas jurídicas, etc. Y saben muy bien que los textos legales, los textos normativos, los textos jurídicos, en sí mismos no son más que documentos, más que lenguaje. Lo importante es el mensaje de esos textos, el significado de esos textos, la norma jurídica que obtenemos de esos textos. Separar el texto de los tratados internacionales del tribunal que tiene encomendada la tarea de interpretarlo, de determinar su sentido, es artificial. Es artificial. Por lo tanto, me parece que, sin lugar a dudas, está dentro del sistema interamericano, del sistema europeo, el hecho de que las decisiones de estos tribunales son vinculantes para los países miembros del sistema correspondiente. Sobre todo por una razón también que parece teórica, pero no lo es. Determinar o realizar, proceder a una interpretación conforme de un texto con otro, sea la ley con la Constitución, sea la Constitución con un tratado internacional, sean los textos que sean, proceder a la interpretación conforme, ¿qué exige? Exige dar un significado al texto sometido a control e implica dar un significado al texto que va a funcionar como parámetro de control. Yo en esto soy un poco más radical que mis compañeros de Alicante, pero desde mi punto de vista, en toda operación interpretativa hay elementos ideológicos, valorativos, que inevitablemente están presentes. De tal manera que el significado que atribuyamos al texto sometido a control y el significado que atribuyamos al texto que va a ejercer de parámetro, de ese control, está, por supuesto, que influido ideológicamente, sobre todo en los niveles que estamos hablando de derechos humanos, etc. Claro que es resultado de juicios de valor, de subjetividad, de ideología. Por lo tanto, imaginemos que no aceptamos como vinculatorias todas las decisiones de los tribunales internacionales y que la Suprema Corte de Justicia mexicana decide, como consideraba antes, que solamente cuando hay una condena expresa a México hay que cumplirla, pero lo demás, a mí en un asunto de Colombia, en el que Colombia es parte, lo que diga la Corte Interamericana a mí me da igual. ¿Qué pasaría entonces? Que quien va a interpretar va a ser el Tribunal Nacional. ¿Y cuál es el riesgo? Que en lugar de interpretar el ordenamiento nacional conforme a los tratados internacionales, interprete los tratados internacionales conforme al derecho nacional, para que encaje, para que no haya contradicción. Y por lo tanto perdiendo el elemento fundamental, que sería que la defensa internacional de los derechos humanos sea un elemento adicional
para garantizar en mayor medida que solo en el ámbito nacional la defensa de los derechos. Ese me parece que puede ser un buen argumento para justificarlo. Hablaba hace un momentito, en tercer lugar, del concepto de interpretación más habitual en nuestra cultura jurídica, que implica identificar interpretación con duda. Y el peligro que este concepto estricto de interpretación representa para estas cláusulas de interpretación conforme. ¿Por qué? Como decía hace un momentito, porque si dejamos que el juez acuda o no acuda a estas cláusulas en función de que le plantee alguna duda o no le plantee ninguna duda el derecho nacional, pues estamos perdiendo de nuevo ese objetivo, esa virtualidad de la conexión internacional, que es una mayor y mejor defensa de los derechos adicional a la del plano nacional. Por lo tanto, desde mi punto de vista, y luego diré una cosita también sobre esto, desde mi punto de vista, acudir a los tratados internacionales sobre derechos humanos cuando en nuestras constituciones existe la cláusula correspondiente es una obligación en cualquier acto de aplicación del derecho en los que estén involucrados derechos humanos. No es algo que el juez pueda elegir. Esto no quiere decir que en toda sentencia deba citarse el tratado internacional o el pacto internacional correspondiente. No, creo que hay que flexibilizar un poco, no es necesaria esa mención, pero sí el tomarlo en consideración. Luego les presentaré las relaciones entre Constitución y tratados, en la que espero que se verá un poquito más claro, pero me parece que si no optamos por esta solución, me parece que tendríamos una versión descafeinada de este sistema internacional de protección de los derechos. ¿Y esto qué consecuencia tiene? Les decía antes que argumentar con derechos tiene algunas peculiaridades. Desde mi punto de vista, obliga a manejar un concepto de interpretación diferente, y no este concepto estricto. Esto también sé que es una cuestión polémica. Desde mi punto de vista, un concepto amplio de interpretación, que en lugar de decir interpretación igual a duda, diga interpretación igual a comprensión, que es el concepto de interpretación que se usa en todas las demás disciplinas no jurídicas. Cuando en música hablamos de un intérprete, no estamos diciendo, no, este músico qué bien ha resuelto las dificultades de esta partitura. No. Lo que estamos diciendo es que cómo ha trasladado la partitura a sonido en cualquier acto, sea difícil o sea fácil la partitura correspondiente. Lo mismo hablamos de los intérpretes teatrales, etcétera, ¿no? Y sin embargo en el derecho hemos optado, y yo creo que ha dado frutos interesantes, pero hemos optado por este concepto estricto de interpretación que tal vez habría que cuestionar, y optar por un concepto, como digo, más amplio, que mantenga siempre la distinción entre el texto y su significado. Porque el concepto estricto, ¿a qué lleva? Lleva a confundir texto y significado, y a considerar y a justificar las posiciones más formalistas que todavía sufrimos en nuestros países, y a considerar que la letra puede ser, que no hay diferencia entre la letra y el significado de la letra, y considerando que invocando la letra ya he justificado suficientemente la decisión. Como saben ustedes, la moderna teoría de la interpretación nos ha enseñado que los textos no tienen un significado en sí mismo. En el derecho somos los únicos que seguimos pensando que las palabras tienen un significado propio que puede ser descubierto. Una cosa divertida entre todos nuestros países es que todos hablamos español, pero tenemos nuestras peculiaridades lingüísticas, y es muy divertido el uso de los términos, y a un español cuando va a Chile y ve la polla ahí en cárcel enorme, pues nos da la risa, y cuando, no sé, cuando un mexicano ve que a esto le llamamos en España una chaqueta, pues también se sonríe, y en tantas cosas, ¿no? Es divertido. Yo me recuerdo cuando todavía se podía fumar en los aviones, y en las aerolíneas latinoamericanas había un cartel al fondo ahí que decía prohibido fumar parado. Un español, al leer ese cartel, ¿qué hubiera hecho? Estar por el pasillo sin detenerse, fumando, porque el único sentido del verbo pararse en España es detenerse, no como en el resto de Latinoamérica, que es estar también de pie, ¿no? Hubiéramos estado todo el rato haciendo lo contrario de lo que
de lo que la advertencia pretendía, ¿no? Bueno, esta tontería, ¿por qué se la comento? Primero, porque es muy divertida y es uno de los alicientes de viajar por Latinoamérica y de conocer gente como ustedes. Pero también, en segundo lugar, muestra muy bien que la relación entre el lenguaje y la realidad es puramente convencional y que podemos alterar libremente, siempre que haya el acuerdo correspondiente, podemos alterar libremente esa relación sin que se afecte el significado. Y en el derecho seguimos pensando que el lenguaje tiene un sentido propio que puede ser descubierto. Y esto guía en buena medida nuestra interpretación. Y esto está de algún modo detrás de ese concepto estricto de interpretación. Y me parece una buena razón para abandonarlo, y desde luego en el ámbito de los derechos he intentado explicar cómo sería muy perjudicial seguir con ese concepto estricto. Entro en el problema de fondo, donde están las mayores dificultades, que podríamos denominar el control de convencionalidad de la Constitución, en definitiva, las relaciones Constitución-tratados internacionales, ¿no? Que es donde surgen los miedos. Que la ley deba interpretarse conforme a la Constitución y los tratados ya lo tenemos bastante asumido y no plantea mayores problemas. Pero si resulta que tengo miedo que una cláusula de mi Constitución, por poner un ejemplo al azar, el arraigo, pueda ser contraria a la Convención Americana de Derechos Humanos, esto puede condicionar completamente toda la manera de entender estas cláusulas, para prevenirse frente a esto. Si me permiten, mis amigos mexicanos, de algún modo me parece que la Suprema Corte, en la sentencia que antes comentaba, en la Varios 293, de algún modo esta cautela en cuanto a los límites constitucionales a los derechos que prevalecerían sobre lo que establecen los tratados internacionales, de algún modo me parece que está detrás un poco esa cautela de que no vengan a imponernos, a declarar inconvencional una parte de la Constitución, ¿no? Como digo, por tanto, es aquí donde están los problemas. Hay situaciones de relación entre Constitución y tratados internacionales que no son problemáticas. Si dicen lo mismo, como sucede en muchas ocasiones, naturalmente no hay problema. Como todos ustedes son ya expertos en argumentación, les daría un tip en este asunto. A pesar, desde mi punto de vista, a pesar de que lo que dice un tratado internacional o un pacto internacional sobre derechos humanos y lo que diga su Constitución nacional sea idéntico, yo les animaría, incluso en ese caso, a citar también la fuente internacional. Primero porque, como saben muy bien, la reiteración es un potente elemento retórico, un potente elemento de persuasividad. Igual que a veces en la prueba en la prueba de los hechos, no contamos con un hecho que sea una prueba de cargo fuerte. ¿Y cómo lo solventamos? Pues por medio de una acumulación de indicios, de una acumulación de pruebitas para intentar probar los hechos. Del mismo modo, en la argumentación interpretativa hay ocasiones en las que hay muy buenos argumentos para justificar un significado y otras que esa justificación la tenemos que lograr por una concatenación de argumentos añadidos un poco en el mismo sentido, ¿no? Pues bien, me parece que decir que una determinada derecho, una norma que regula un derecho, está regulada de manera coincidente en la Constitución Nacional y en el Tratado Internacional, creo que le da una persuasividad mucho mayor y además justifica que ustedes han acudido, aunque sea para confirmarlo, han acudido a lo que establece el Tratado Internacional. Me parece un instrumento argumentativo, persuasivo, interesante. Hay otras ocasiones, muchas, en las que la regulación nacional es más favorable al disfrute del derecho que la internacional. Y no solamente muchas veces pasa así, sino que ojalá pasara siempre. Ojalá pasara siempre. Los tratados internacionales son mínimos que los países signatarios se comprometen a cumplir, pero lo ideal es que queden sobrepasados los tratados internacionales porque la protección nacional es más fuerte, es más intensa. En tercer lugar, tampoco creo que habría conflicto cuando el Tratado Internacional y la Constitución se complementan. Es muy frecuente también que nuestros tribunales acudan a un tratado internacional para aclarar un plazo razonable que dice el derecho nacional, un plazo razonable de detención, y el tratado internacional o la jurisprudencia del tribunal correspondiente nos da pistas para cómo hay que entender el plazo razonable.
hay una complementariedad, y tampoco aquí creo que habría mayores problemas. Donde están los problemas es cuando hay conflicto. Cuando la Constitución dice una cosa y el Tratado Internacional dice otra cosa diferente. Y aquí, como decía, es cuando se encienden las alarmas y se invocan la soberanía, se rasgan las vestiduras, etcétera, ¿no? Bien, me parece que hay algunos caminos, algunas fórmulas para evitar o para minimizar ese conflicto. Y explicado muy brevemente, si luego alguno de ustedes quiere alguna otra aclaración, lo hago con mucho gusto. Desde mi punto de vista, la manera más sencilla para razonar con derechos humanos de fuente internacional es considerar que por la vía de estas cláusulas constitucionales esos derechos forman parte de la Constitución nacional. Esto la Suprema Corte lo dijo de algún modo, por eso digo que esa sentencia tiene muchas cosas muy interesantes, ¿no? Si parten ustedes, en lugar de pensar que es un derecho que surge de una organización internacional o una sentencia que procede de un tribunal internacional, pero no, el artículo, por ejemplo, por deferencia a nuestros anfitriones, si el artículo primero de la Constitución mexicana establece que son derecho mexicano los tratados internacionales sobre derechos humanos, esto no lo dice Costa Rica, esto lo dice la Constitución mexicana, lo dice la Constitución mexicana. Bueno, pues si lo dice, ¿esto qué implica? Implica que por la puerta del artículo primero se incorporan al derecho mexicano todos los tratados, todos los derechos incluidos en todos los tratados internacionales ratificados por México. Y si pensamos que entonces todos estos derechos forman parte de la Constitución mexicana, se nos aclaran muchas cosas. ¿Qué pasa cuando se encuentran ustedes con un conflicto en su Constitución entre el derecho al honor y la libertad de expresión? Permanentemente en conflicto. ¿Qué hacen? Bueno, ponderan, ¿no? O ven, en el caso concreto, no dicen que es inconstitucional uno de los derechos, porque no puede ser inconstitucional, ambos son Constitución. Por lo tanto, si nos ponemos en la idea de que todos estos derechos de fuente internacional forman parte de la Constitución nacional, la perspectiva cambia completamente. ¿Y cómo habría que proceder? En primer lugar, intentando armonizar. Intentando armonizar, como hacemos dentro de la Constitución, y ver en qué medida se pueden hacer compatibles y garantizar lo máximo posible los dos derechos en conflicto. Si consideramos que estos derechos de fuente internacional forman parte de la Constitución nacional, ya nos da igual de dónde procedan, son Constitución. Y habrá que armonizarlos. Y habrá ocasiones, muchas, en las que se pueda determinar cuál es la norma que regula un derecho humano a partir de la interpretación conjunta de ambos tipos de fuentes, de ambos tipos de textos. Una distinción que a mí me parece muy útil, yo la empleo mucho porque me parece muy clarificadora y todos ustedes conocen, que es una distinción absolutamente evidente y muy simple, que es la distinción entre el texto y el significado. Yo suelo llamar al texto disposición normativa y reservo la expresión norma jurídica para referirme al significado que se le atribuye a ese texto. Pues bien, partiendo de esa distinción, creo que se puede entender o se puede hacer una lectura de la utilidad de los tratados internacionales que le puede quitar mucho miedo. En definitiva, estas cláusulas, desde mi punto de vista, lo que estarían indicando es que la norma mexicana, sigo con el ejemplo de México, la norma mexicana sobre los derechos humanos debe obtenerse siempre a partir de la interpretación sistemática de las disposiciones de la Constitución mexicana y de las disposiciones de los tratados internacionales ratificados por México. De ambos textos, haciendo una interpretación armónica, sistemática, como quieran llamarla, obtenemos una norma. Y de esa manera creo que se pueden resolver muchos conflictos y quitarse muchos miedos. ¿Y qué pasa si la contradicción no puede ser eliminada por ese camino? Pues lo mismo que cuando en el ámbito nacional, en el caso concreto, gana un derecho frente al otro. Y uno, en el caso concreto, queda inaplicado y prevalece el segundo. Esto no implica que el que pierde en esa ponderación queda eliminado de la Constitución, no.
Creo que en el ámbito, en el choque entre Constitución y tratados internacionales, el resultado nunca podría ser ni la nulidad o invalidez de la Constitución, ni la nulidad o la invalidez del tratado internacional. Simple, como mucho, lo que sucedería es que queda inaplicado al caso uno de los ámbitos, tal vez el constitucional, tal vez el del tratado internacional, y de ese modo, como digo, creo que se puede eliminar muchos problemas. A veces invocamos el principio de supremacía constitucional como otro de los grandes argumentos contra este tipo de cláusulas, ¿no? Y nos olvidamos de que hay, yo creo que Guastini tiene cosas muy interesantes escritas sobre esto, olvidamos que en el derecho no hay un único concepto de jerarquía. Desde el punto de vista de la jerarquía kelseniana, de la jerarquía normativa, de la jerarquía formal, por supuesto que no hay ninguna duda de que la Constitución está por encima de los tratados internacionales, no hay ninguna duda. ¿Por qué? Porque el constituyente mexicano puede, con la facilidad con que se reforma la Constitución en México, eliminar el artículo primero, se acabó el problema. Se acabó el problema. En la medida en que tú tienes el sartén por el mango, naturalmente estás por encima. Pero el problema está, o la cuestión está en que muchas veces manejamos otro concepto de jerarquía que no es esta jerarquía formal, sino una jerarquía que suele llamarse axiológica. ¿Ustedes creen que sus tribunales constitucionales, cuando anulan un artículo de una ley, están jerárquicamente por encima del Congreso que la ha aprobado? No, nadie diría esto. Nadie lo diría. Y sin embargo es un tribunal que puede anular nada menos que una ley fruto del representante de la soberanía. No, consideramos que libremente el Congreso, el país de que se trate, la Constitución de que se trate, se somete a un tribunal para una mayor garantía de los derechos, porque piensa que se le va a garantizar mejor el derecho correspondiente. En el ámbito de los tratados internacionales sobre derechos humanos creo que el esquema es muy similar. El hecho de que el tratado internacional prevalezca en un determinado caso frente a la Constitución nacional no lo coloca jerárquicamente por encima de la Constitución, ni a la Corte Interamericana jerárquicamente por encima de la Suprema Corte, no. Primero, cada uno de nuestros países, en uso de su soberanía, ha decidido incorporar esas cláusulas y someterse a la jurisdicción de estos tribunales, en uso de su soberanía. Y por lo tanto, con esas aclaraciones me parece que se podría resolver algunos miedos y luego, si quieren, como digo, algún desarrollo, lo hago con mucho gusto. Termino. El último punto que quería tratar muy brevemente es el de los límites de la interpretación conforme. Este problema, por ejemplo, en España no se plantea, porque en España no hay control difuso de constitucionalidad. Solamente existe control concentrado y solamente el Tribunal Constitucional es el competente para expulsar del ordenamiento jurídico o inaplicar un determinado precepto. Pero en muchos de sus países existe el control difuso de constitucionalidad, a raíz precisamente del asunto Radilla Pacheco y de la condena a México. También en México está esta posibilidad de cualquier juez mexicano, no solamente puede, sino que debe realizar control de constitucionalidad y control de convencionalidad. Pero esta competencia judicial plantea un enorme problema, que es, bueno, ¿hasta dónde debo realizar la interpretación conforme? ¿Hasta dónde debo llegar? ¿Y cuándo legítimamente o justificadamente puedo proceder a un control difuso de inconstitucionalidad e inaplicar para el caso concreto el precepto de que se trate? Por supuesto, el control abstracto y general con efectos generales lo sigue teniendo la Suprema Corte. Pues no es fácil establecer algunas pautas generales, pero me atrevo muy brevemente y para terminar, darles algunas ideas así muy telegráficamente al respecto. Son ideas no tanto para decirles cuándo, desde mi punto de vista, hay que hacer interpretación conforme y cuándo hay que inaplicar. Son ideas, y espero que capten el matiz, que tal vez les puedan servir una vez que han tomado esta decisión para justificarla. Si son instrumentos de justificación más que de toma de decisión. ¿Y cuáles serían? Por ejemplo, en primer lugar, me parece que es muy importante tomar en cuenta la causa de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad.
Por ejemplo, si la inconstitucionalidad la provoca el silencio acerca de un caso que debería estar incluido, me parece que la interpretación conforme es el mejor instrumento, una interpretación conforme diciendo que hay que entender incluido el precepto, el caso cuya ausencia provoca la inconstitucionalidad o la inconvencionalidad. Pero si la causa es el propio texto, tal vez sea mejor proceder a la inaplicación. Me parece también, en segundo lugar, interesante tener en cuenta que si se trata o no de una verdadera laguna jurídica. Si es una verdadera laguna jurídica, es decir, un aspecto no regulado debiendo estarlo, tal vez también en este caso la interpretación conforme sea adecuada. Pero hay ocasiones en las cuales hablamos de laguna jurídica sin serlo y es una decisión consciente del legislador de no incluir ese supuesto en la consecuencia jurídica de que se trate. Aquí la interpretación conforme me parece que no vale y el camino adecuado es el de la inaplicación. Me parece también que no puede dejarse de lado la afectación a la intención legislativa. No hay que olvidar que el legislador es quien goza de la legitimidad democrática. Por lo tanto, cuando la afectación a la voluntad o a la intención legislativa es grande, me parece que lo adecuado es la inaplicación. Y cuando es leve, podría tal vez la interpretación conforme ser la adecuada. Y por último, me parece que también puede ser interesante tomar en cuenta si la causa de la inconstitucionalidad o de la inconvencionalidad es un problema de discriminación o de desigualdad. Si el caso es de desigualdad, me parece adecuada la interpretación conforme, incluyendo el caso discriminado, y en otros casos la inaplicación. Sé que la Suprema Corte de Justicia mexicana no está de acuerdo conmigo, más bien yo no estoy de acuerdo con ella, y ha dicho la Suprema Corte que no puede utilizarse la interpretación conforme para eliminar desigualdades o discriminaciones, ¿no? Pero ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa? Inaplicar. Piensen, por ejemplo, en un caso en el que se establece, un caso real en España, se establecía una pensión para las viudas de los militares que pelearon en la República Española con el ejército republicano, para las viudas. En México, en Colombia, en Chile, en España, cuando hablamos de viudas, no hay ninguna duda de que se está refiriendo solo a las mujeres. Si hablamos de viudos, podemos dudar si solo es a los hombres o también a las mujeres, ¿no? Y si el Tribunal Constitucional Español hubiera dicho es inconstitucional por discriminatorio que se reconozca la pensión solo a las mujeres y por lo tanto lo declaro inconstitucional, ¿cuál habría sido el efecto? Que las viudas se quedan sin la pensión. Por lo tanto, una interpretación conforme como la que hizo el Tribunal Constitucional diciendo donde la ley dice viudas hay que entender que incluye también a los hombres viudos. Una interpretación conforme que permitía resolver el asunto. Esa es mi pequeña discrepancia. Bueno, he intentado mostrarles, y ya ahora sí termino, he intentado mostrar lo que llamaba las peculiaridades de la argumentación con derechos humanos que desde mi punto de vista vienen sobre todo de la mano de la existencia de estas cláusulas de internacionalización. He intentado mostrarles qué son y qué no son, y mostrarles algunas opiniones en cuanto al fruto, al jugo que se pueden sacar de las mismas, ¿no? Me parece que de algún modo debemos adaptar nuestra manera de motivar, nuestra manera de argumentar en el caso de los derechos humanos. Me parece que no estaríamos actuando correctamente, como pasa en algunas ocasiones, que la invocación de los tratados internacionales es exclusivamente una guinda, es decir, el juez resuelve como siempre y además el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos señala en el mismo sentido tal cosa. Esto me parece que es muy poco. Creo que la cuestión está, como indicaba, en construir la norma sobre derechos humanos a partir de la fuente nacional y a partir de la fuente internacional, sin olvidarse de ninguna de ellas. ¿Esto por qué pasa? Pues pasa por una formación diferente del jurista, del abogado en general,
y muy especialmente una formación diferente de los jueces. El gran problema con los derechos humanos, igual que con la perspectiva de género, igual que con la migración, con las migraciones en general, con todos estos problemas, el gran problema no es solo establecer mecanismos, instituciones, instrumentos de garantía. El gran problema es crear cultura jurídica. Una cultura determinada en relación con los derechos humanos. Si no conseguimos que los operadores jurídicos, sobre todo los jueces, tengan esa formación que les lleve, sin darse cuenta, a mayor garantía de los derechos humanos, estaremos muy lejos todavía de ese escenario ideal. Me parece que todos ustedes, habiendo seguido el curso de Alicante, estando aquí presente, escuchando a este español que viene a hablarles, pues creo que han entendido perfectamente esto. Creo que los amigos, los compañeros de Alicante con el máster han entendido perfectamente esto, lo decía quienes intervenían el primer día. Creo que el máster de Alicante es mucho más que un máster, y esta red creo que es mucho más que una red para divertirse hablando de determinados temas, ¿no? Yo creo que el futuro está por aquí, está en ponernos de acuerdo entre nuestros países. Me parece que tenemos un potencial enorme, y para mí es un privilegio haber participado en este casi puesta de largo de la red, que se hayan acordado de mí, y me pongo a disposición de todas ustedes y de todos ustedes, pues para, si quieren cualquier aclaración y desde luego formular cualquier crítica, la aceptaré con deportividad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por la interesante conferencia que acabamos de escuchar. Y ahora sí, citando a Manuel Atienza, que empiecen las agarradas. Allá con Agustín. Sí, gracias. Yo quería preguntar lo siguiente. Usted dijo que la jurisprudencia de los tribunales internacionales debe ser seguida. Cuando explicó por qué, dijo, bueno, es que el texto convencional, el texto internacional, tiene que tener algún significado, si no lo entendí mal, y finalmente quienes interpretan esos textos son los tribunales internacionales, en cada caso, ¿no? Dependiendo del tratado. Entonces, se ha dicho, digamos, incluso creo que hay fallos de la propia Corte Interamericana que señala esto de que la Corte Interamericana es la intérprete auténtica de la Convención Americana. Yo lo que le quería preguntar es, ¿se trata solamente de una cuestión de autoridad? Porque la Corte Interamericana puede hacer una interpretación, digamos, en la medida que los derechos de tratados internacionales se incorporan con jerarquía constitucional, tanto son intérpretes y aplicadores de esos derechos los tribunales internos como los internacionales. Y nada garantiza que la interpretación de la Corte Interamericana sea sustantivamente mejor. Entonces, primero le pregunto esto, digamos, el fundamento para tener en cuenta los tratados internacionales, ¿es solamente una cuestión de autoridad o hay algo más? De la jurisprudencia de los órganos, ¿verdad? Y conectado con esto, otra cuestión, es decir, la jurisprudencia debe ser seguida. Por ejemplo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana hay muchas cuestiones como de detalle, de estándares, de pautas que son muy detalladas. Entonces, seguir estos estándares, estos criterios, a veces implica seguir casi una regla. Y uno estaría transformando los derechos humanos, que son cuestiones de principios, en cuestiones de regla. Por ejemplo, una investigación penal requiere que se saquen fotografías en la escena del crimen. Eso está en la jurisprudencia de la Corte. Entonces, quiere decir que hay que sacar fotografías y si no se está incumpliendo el Pacto de San José, o el control de convencionalidad implicaría tal vez algo distinto que eso, no necesariamente una visión tan reglamentarista, sino ir a la finalidad de la norma y en este caso la finalidad o la efectividad de una investigación penal o procurar sustantivamente el derecho. Y frente a esto, última cuestión es qué pasa con los cambios de jurisprudencia. Porque no hay un sistema de que 5 fallos acordes generan jurisprudencia vinculante o algo así en el ámbito internacional. ¿Qué pasa, digamos, con cambios de jurisprudencia que a veces, en periodos muy breves, o incluso en el mismo periodo de sesiones, la Corte adopta sentencias que tienen matices y que tienen diferencias? Bueno, y lo dejo aquí. Sí, gracias. Muchas gracias por tu pregunta, que ha tocado temas de muchísimo calado, ¿no? Pero algunas, no tengo respuestas para todas, pero sí espero darte alguna respuesta. Vamos a ver, yo creo que no hay que idealizar los tribunales internacionales como si fueran
ellos son los que saben, ¿no? Estaríamos cometiendo el mismo error que pensar que los tribunales nacionales, los tribunales constitucionales o las Supremas Cortes tienen un manual, un librito que les dan con las claves de la justicia, etcétera. No, desgraciadamente este librito no existe y no hay que idealizar. Por supuesto que la Corte Interamericana, ¿quién nombra a los magistrados de la Corte Interamericana? Pues un nombramiento político en última instancia, ¿no? ¿Cómo se llega con un asunto ante la Corte Interamericana? Pues a través de determinadas organizaciones no gubernamentales financiadas por determinados multimillonarios norteamericanos. No, bueno, claro que no hay que idealizarlo. Y claro que la Corte Interamericana resuelve con criterios ideológicos y por mayorías y minorías, sin duda. Dicho esto, igual que yo también soy muy crítico con los tribunales constitucionales y la politización y todos los problemas que se plantean en todos nuestros países y el intento de control político de los mismos, pero al mismo tiempo creo que nuestras constituciones nunca han estado mejor defendidas que con un sistema de justicia constitucional, también creo que en el ámbito internacional nunca los derechos humanos han estado mejor defendidos que en el sistema regional americano, en el sistema europeo e incipientemente en el africano, ¿no? Y con esto entro en una de las cuestiones de tu pregunta, ¿no? Claro que no es una cuestión únicamente de autoridad, claro que no. Es una cuestión de que alguien en última instancia tiene que tomar la última decisión. Como decía Hart, la definitividad de la decisión no la convierte en la decisión infalible, son dos cosas diferentes. Alguien tiene que tomar la decisión, alguien tiene que unificar criterios. Y sobre todo porque ¿qué sentido tendría crear un tribunal garante de un tratado si luego los tribunales nacionales pudieran actuar sin tomar en cuenta lo que este tribunal ha dicho? No tendría ningún sentido. Es lo mismo que ¿por qué es tan importante el control de constitucionalidad? ¿Para qué queremos una constitución, como ha pasado durante tanto tiempo, si se puede vulnerar y no hay reacción ninguna? Bueno, en ese sentido, el dar a las decisiones de la Corte Interamericana, por ejemplo, ese valor de vinculatoriedad para las autoridades nacionales, repito, es porque está en los genes del sistema, porque de lo que se trata es de establecer un procedimiento de mayor garantía de los derechos. No nos conformamos con el plano nacional. Ante el miedo de que en el ámbito nacional vulneremos derechos, vamos a someternos libre y soberanamente, vamos a someternos a lo que establezca un tribunal internacional, ¿no? Seguramente conocen ustedes, no recuerdo qué autor, era un autor norteamericano, que explicaba muy bien el control de constitucionalidad con la historia de Ulises y las sirenas. Y decía, como saben ustedes, pues había unas sirenas allí por el Mediterráneo con un canto tan bello que los marinos que surcaban aquellas aguas, en cuanto oían aquel canto, se lanzaban al agua y morían ahogados. Y Ulises dice, bueno, yo quiero escuchar el canto de las sirenas, pero no quiero sucumbir y morir ahogado. Y entonces se hizo atar al palo mayor de su embarcación, tapó con cera el oído de su tripulación y así estaba atado y no podía sucumbir al canto de las sirenas. De algún modo el control de constitucionalidad, y yo añadiría el control de convencionalidad, parte de esta idea. Libremente nuestros países, libremente, no es casualidad que México, Argentina o España estén en el sistema regional correspondiente y acepten la jurisdicción del tribunal correspondiente, y Estados Unidos no. Por eso lo de libremente lo pongo un poco entre comillas, pero en uso de la soberanía han decidido incorporar a estos sistemas por esa razón. Ante el miedo, ante el riesgo de vulnerar derechos humanos, voy a someterme libremente a este ámbito internacional, ¿no? Eso es, digamos, la razón de fondo por la cual me parece que debe darse ese valor, porque es que si no, se hunde el sistema. Aunque, por supuesto, la interpretación que, por ejemplo, de la Convención Americana hace la Corte Interamericana sea una interpretación, como todas, desde mi punto de vista, subjetiva, ideológica y que responde a determinados valores. No tengo ninguna duda. Por lo demás, y por ese motivo, pues a la jurisprudencia de la Corte Interamericana le afectan exactamente los mismos males que a cualquier jurisprudencia. Los cambios, los giros de jurisprudencia.
pues es inevitable. Sufrimos esto en todos nuestros tribunales y en todos nuestros países. A mí siempre me ha preocupado, y aunque la ley de amparo, la nueva ley de amparo mexicana algo toca de este asunto y me parece muy bien, siempre me ha preocupado mucho que desde el primer semestre de la carrera de Derecho sabemos que la ley no puede ser retroactiva más que si beneficia en el ámbito penal, etcétera, ¿no? Y sin embargo la jurisprudencia es retroactiva. La jurisprudencia es retroactiva. Lo que pasa es que lo justificamos diciendo, no, pues que los tribunales no crean derecho, aplican derecho. Eso ya estaba en la ley y lo declara el tribunal. Cuando la moderna teoría de la interpretación nos ha mostrado que esto no es verdad, y que el tribunal está creando una norma jurídica que previamente no existía, pues este edificio de algún modo se derrumba, ¿no? Y por los cambios de jurisprudencia o determinar qué aspecto de la decisión es la ratio decidendi, lo vinculante, y qué aspectos no. Pues es un problema que sufrimos en todos nuestros países, menos por ejemplo en México o en Brasil, que con el sistema de tesis lo que hace prácticamente el tribunal es legislar, es casi redactar un artículo, una definición no legislativa, sino una definición jurisprudencial. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces esa propia definición plantea los mismos problemas interpretativos o de alcance que los propios artículos, ¿no? Así que, bueno, como ves, no tengo respuesta para todo, pero me has permitido, con tu interesante pregunta, aclarar algunas de las ideas. Gracias. Tenemos todavía tiempo para otra pregunta o comentario. Sí, buenas tardes. Yo quisiera hacerle una pregunta, licenciado. Usted comentó que los derechos humanos actualmente son los más defendidos en esta época. Sin embargo, yo pienso que en nuestros países latinoamericanos los derechos humanos están siendo violados cotidianamente. Entonces, yo quería preguntar si nuestros gobiernos, como es el caso de México, forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y forma parte también de la Convención Americana. Si alguno de estos estados de Latinoamérica no respetan su orden constitucional y por tanto los tratados que han sido incorporados a ese orden constitucional, ¿qué fuerza vinculante podría tener la Corte Interamericana con respecto a las demandas que se presenten en materia de violación de derechos humanos? Bien, de nuevo, gracias por su pregunta. ¿De qué país viene? ¿Es usted mexicana? Sí, yo soy mexicana y soy abogada litigante. Ok, muchas gracias. No, se lo decía porque digamos, la botella tiene el líquido que tiene, usted la ve medio vacía y yo la veo medio llena, ¿no? ¿En qué sentido lo quiero decir? Tiene toda la razón. Por supuesto que no estoy pensando en que la situación de los derechos humanos en el mundo, no solo en Latinoamérica, es maravillosa. No solamente no es maravillosa, sino que hay elementos muy preocupantes y hay que estar muy alerta, porque no corren buenos tiempos para los derechos humanos. Y no en Latinoamérica, con países que están eligiendo gobernantes cuya posición sobre los derechos humanos, por decirlo de manera suave, es muy discutible, también en Europa, y el racismo y el nacionalismo y tantos problemas. No, por supuesto que el mundo que tenemos no me gusta nada. Simplemente a lo que yo me refería era a que en este momento contamos con más mecanismos de reacción frente a las vulneraciones de derechos que en épocas anteriores. Esas vulneraciones de derechos se han dado siempre. Quiero creer que en tiempos pasados todavía más que en la actualidad. Ahora también hay más vulneraciones de derechos porque hay más derechos y porque damos más contenido a los derechos. Antes una mujer pues aceptaba con resignación que su esposo la madreara. Lo aceptaba con resignación como parte del débito conyugal. Hoy en día, afortunadamente, no. O que un cura abusara sexualmente de él. Hoy, afortunadamente, no. Y esto es parte de ese éxito de la cultura de los derechos humanos, ¿no? Quiero dar esa visión optimista. Por otro lado, usted, fíjese, hace solamente 25 años en México. ¿Usted cree que hubiera sido posible el procesamiento, con todos los problemas del mundo, pero el procesamiento de un gobernador?
¿Usted cree que hubiera sido imaginable que una sentencia de un tribunal internacional provoque una reforma de la Constitución mexicana tan importante como la de derechos humanos? ¿Usted cree que hace 20 años hubiera sido posible en el Perú el procesamiento y la condena de un expresidente? En tantos países están pasando cosas que me parece que son cambios sustanciales. ¿Que falta mucho? Joder, ya lo creo que falta. Pero tenemos los mecanismos. Y esta internacionalización, con todos los problemas que al compañero, que mencionaba en relación a la pregunta del compañero, esa protección internacional es algo más, es un paso más. Y, por lo tanto, estar contentos de que esos pasos se hayan dado, pero estar muy alerta, porque yo también coincido con usted que no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, empezando por los vecinos del norte y siguiendo por Europa, la situación es complicada. Y tenemos a gente atravesando México, jugándose lo único que tiene, la vida, que no vale nada, simplemente para tener una vida mejor. Tenemos tiempo para una pregunta nada más, muy cortita por favor, para poder terminar. Gracias. Donde la voluntad del juzgador está en manos del titular, el ejecutivo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer en esos casos? Cuando pasan años y años y vemos que siguen atorados los asuntos y que no escuchan más que su propia voz. Bueno, muy concreta y muy difícil de responder, porque no es un problema mexicano, desgraciadamente, ¿no? Es un problema, creo que en todos nuestros países, en los malos tiempos también para la separación de poderes y muy en concreto los malos tiempos para la independencia del Poder Judicial. Yo quiero creer, fíjese, hay un caso en México interesante. Cuando se creó la jurisdicción electoral, primero el Tribunal Federal Electoral, el TRIFE, y luego el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se colaron en aquel primer tribunal una serie de magistrados que dieron realmente la vuelta al derecho electoral, estableciendo políticas. ¿Y por qué se pudieron colar en aquel primer tribunal? Porque nadie lo tomaba en serio, pensaban, un tribunal electoral, tenemos todo perfectamente atado, ¿no? Hoy en día los integrantes, se mira mucho más quiénes van a ser integrantes de esos tribunales para tenerlos más controlados, ¿no? Es decir, y en España el Tribunal Constitucional Español te salen los colores cuando casi en los periódicos le ponen en el pecho el logotipo del partido político a cada uno de los magistrados del tribunal. Es decir, son malos tiempos para la independencia judicial. ¿Y qué se puede hacer? Pues yo creo que hay medidas institucionales que se pueden adoptar, pero que los políticos, que son los que deberían adoptarla, pues no están dispuestos a hacerlo, ¿no? Medidas de protección, entre comillas, institucional del Poder Judicial, ¿no? Pero que no es fácil, repito, porque en ningún país esto está resultando exitoso, ¿no? Aunque hay grados. En México no es lo mismo el grado en los poderes judiciales locales o en el Poder Judicial Federal. Hay grados diferentes. ¿Y por qué en el Poder Judicial Federal, digamos, el problema no es tan grave, aún existiendo, que en los poderes judiciales locales? Pues porque algunas medidas se habrán adoptado, de formación, de concienciación, de cultura, no lo sé, de independencia en última instancia, ¿no? En definitiva, no sé. No sé contestarle. Gracias. Doctor, en nombre de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, la Escuela Libre de Derecho, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, le damos las gracias infinitas por esta conferencia de todo corazón. Creo que fue un respiro de aire fresco después de tantos días de filosofía tan profunda, verlo ya más aplicado a algo muy palpable.
Les pido que le demos un fuerte aplauso al doctor. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio a la ceremonia de clausura. En la mesa nos acompañan Jeffrey Gonzaga Flori de Costa Rica, Liliana Andrea Ávila de Colombia. Nos acompaña también el doctor Francisco Alberto Ibarra Palafox del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Adrián Jaques, presidente del Consejo Ejecutivo de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica, Janet Hernández López, representante de México, Diana Jacome Silva, representante de Ecuador, y Paola Aburto, representante de Chile. Bueno, pues antes de pasar el micrófono al doctor Ibarra Palafox, les queremos dar las gracias por la asistencia. En nombre de la delegación mexicana, agradecemos también a todos nuestros amigos alicantinos que hicieron el esfuerzo de venir y que estuvieron comprometidos en armar sus ponencias, en planear su agenda y poder estar aquí compartiendo con nosotros. Para la delegación mexicana fue un orgullo ser la primer sede de los seminarios y las actividades académicas de la red. Para nosotros fue un trabajo muy importante y difícil administrar tanto talento, ver cómo sacar el mayor provecho de todas sus habilidades. Y pues tratamos de hacer el mejor esfuerzo, esperamos haya sido de su agrado, y también pues el agradecimiento a cada uno de las mexicanas y de los mexicanos que con todas las capacidades y recursos a su alcance hicieron todo para que esto fuera de la manera que lo vivimos. Entonces, le cedo la palabra al doctor Ibarra Palafox, que nos va a dar unas palabras en nombre del instituto. Sí, muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes. Soy investigador aquí en el instituto y hasta hace algunos días era secretario académico del mismo. Decirles que para el instituto es un honor estar colaborando con ustedes por diversas razones. El Instituto de Investigaciones Jurídicas es un centro de investigación en primer lugar, pero hemos ampliado nuestras actividades a otras funciones también sustantivas. Actualmente también somos un centro de una editorial jurídica, un centro de publicaciones, una editorial jurídica reconocida a nivel nacional e internacional. Somos también un espacio de docencia. El Instituto de Investigaciones Jurídicas tiene algo así como 18 diplomados, tiene un doctorado por investigación, tiene maestrías con diferentes instituciones y es también un espacio de deliberación. Es un espacio de deliberación nacional e internacional. En este recinto se reúnen pues las más destacadas figuras del ámbito jurídico en México y a nivel regional. Este evento de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica es una buena muestra de esta actividad que el Instituto desarrolla en la docencia y al mismo tiempo en la deliberación. Yo quisiera agradecer a todos los integrantes de esta red que se hayan acercado con nosotros. Quisiera agradecerles a ustedes su asistencia y decirles solamente que como profesor de filosofía del derecho, los invito para hacer una vinculación de su actividad de argumentación, de su actividad en el desempeño profesional, ya sea en la judicatura, en la docencia. Algunos de ustedes serán litigantes. Los invito a hacer una lectura de la filosofía. Lo que le digo a mis alumnos es que leer filosofía es una magnífica forma de aprender argumentación. Siempre que tomamos un libro de filosofía, tenemos no solamente la exposición de una teoría, de la construcción de un modelo teórico para la resolución de problemas, sino también tenemos la exposición de un argumento para la construcción de ese modelo. Los invito en consecuencia a que sean lectores no solamente de derecho, sino también lectores de algunos de los pensadores más sobresalientes. Comiencen, si no lo han hecho algunos de ustedes, con Aristóteles,
sigan con John Rawls y continúen con la lectura de la filosofía, porque es siempre una magnífica forma de entender un modelo y de aprender una forma de argumentar. El discurso y la argumentación jurídica tienen una estrecha vinculación con el discurso y la argumentación filosófica. De mi parte es todo. Les agradezco su interés y les damos la más cordial bienvenida y un saludo también en nombre del director, el doctor Pedro Salazar Ugarte, quien les envía una felicitación igualmente. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes. Hoy llegamos al momento de culminar los trabajos de este seminario de argumentación jurídica organizado por la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Creo que fueron 3 días muy provechosos, 3 días en los cuales tuvimos la oportunidad de escuchar excelentes disertaciones, que tuvimos la posibilidad de estrechar lazos entre las diversas delegaciones que representaron a sus países. Tuvimos también la gran oportunidad de trascender por medio de las plataformas a diversos países que nos siguieron en universidades, que nos siguieron en centros de investigación. Y todo esto ha sido posible gracias a un equipo, gracias a trabajos coordinados, a tratar de generar sinergias, de encontrar las coincidencias, pero sobre todo teniendo un objetivo muy claro, que es la difusión de las ideas. Uno de los objetivos de la red es generar espacios de discusión, pero los espacios de discusión forzosamente tienen que ser difundidos para que estos puedan trascender. Esto es lo que nos hemos tratado de esforzar. Como Red Iberoamericana estamos muy satisfechos, pero insisto, no lo hicimos solos. Entonces quiero aprovechar este momento para agradecer a las instituciones que amablemente, desinteresadamente, de manera muy generosa, nos tendieron la mano. Al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, es un orgullo estar aquí. Muchísimas gracias por su hospitalidad, muchísimas gracias por todas las herramientas que nos permitieron darle una difusión adecuada a este seminario. A la Escuela Libre de Derecho, que nos acogió durante 2 días, de una manera por demás cálida, no me resta más que decirle gracias, completamente gracias por abrirnos las puertas de su institución, pero sobre todo por el trato recibido para todos los integrantes de la red. Quiero agradecer también al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a su escuela judicial, por habernos facilitado la posibilidad de usar sus canales de difusión. Y como ustedes lo pudieron apreciar, y esos comentarios recibimos del resto de los países donde nos observan, con una excelente calidad. Quiero de manera muy particular agradecerle al doctor Carlos Soriano, a José Antonio Flores, su disposición, y sobre todo a quienes están ahí atrás, y así estuvieron durante todo el seminario, generando esta magia de la transmisión. Muchísimas gracias, señores, y les pido un fuerte aplauso para quienes están en cabina. Siguiendo con los agradecimientos, agradecerle a la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana por su apoyo, al Tribunal Electoral de Chihuahua, habernos auspiciado, y sobre todo decirles que este primer seminario va a tener una continuidad. Hemos decidido en el pleno de la red que la siguiente sede, y gracias también a la disposición de la delegación ecuatoriana, el seminario el año que entra será en Ecuador. Muchísimas gracias. La red sigue trabajando, la red sigue generando ya nuevos miembros. Tengo la posibilidad de anunciarles también que se incorporan 2 delegaciones más, la delegación de Guatemala y la delegación de Bolivia. Estaremos durante los próximos meses generando la incorporación formal de estos capítulos
para ya llegar a tener representación en 16 países. Seguimos trabajando y todo esto, insisto, es posible gracias a un gran equipo de trabajo a la disposición de todas las delegaciones que han sido representadas aquí. Tuvimos en sitio a 9 delegaciones y afortunadamente nos siguieron las demás gracias a la maravillosa ayuda de la tecnología. Me siento muy emocionado y al mismo tiempo nostálgico de dar por terminado este seminario, pero estoy seguro que nuestras acciones, siempre en pro del derecho, de la discusión y difusión de las ideas, harán más estrechas las diferencias. Hoy ahorita escuchábamos al doctor Esquiaga, en el cual son tiempos de transformación, son tiempos de cambio y son situaciones que estamos viviendo en todos lados. Por lo tanto, este tipo de eventos deben de ser replicados porque será precisamente en base a la discusión de las ideas apegadas a derecho cómo podamos encontrar para nuestros países y comunidades el éxito y el destino al que todos anhelamos. No me queda de nueva cuenta más que agradecerles su interés, su asistencia y que estén pendientes de las próximas actividades de la red. Le pido por favor al doctor Francisco Ibarra Palafox declare clausurado este seminario. Muchas gracias, magistrado. Sin mayor preámbulo, siendo las 15 horas con 10 minutos de hoy, miércoles 31 de octubre, declaro formalmente clausurados los eventos de este primer seminario de la Red Iberoamericana de Argumentación Jurídica. Muchísimas gracias y muchas felicidades. Me falta hacer un reconocimiento muy especial a Pablo Mafran, que por él fue posible que nos siguieran en línea. Vimos que, por ejemplo, hubieron días en que hubieron 170 personas que nos siguieron de manera continua y todo esto fue posible gracias a su trabajo y también al de Franklin, que nos estuvieron ayudando muchísimo, que fueron como mexicanos, así que muchas gracias. Y bueno, gracias y hasta la próxima.